Bienvenidos al capítulo del metabolismo celular. En este video específicamente se van a tocar las reacciones de la respiración celular y de la fermentación. Estos temas son un poco complejos siempre en la biología general. Es por eso que voy a ir de forma pausada y tranquila para que puedan hacer apuntes necesarios y puedan entender el material correcto. En la primera imagen tenemos el resumen de una reacción catabólica, que es la respiración celular, porque es una reacción donde se degrada un compuesto orgánico. Y también tenemos una reacción anabólica, que es la fotosíntesis, porque se sintetizan compuestos orgánicos. En la respiración celular ocurre en animales y organismos fotosintéticos. Sin embargo, la fotosíntesis solamente ocurre en organismos fotosintéticos. Los organismos vivos se pueden clasificar dependiendo de su metabolismo. Todos los organismos vivos necesitan un metabolismo para poder vivir, necesitan un mecanismo de producción de energía, pero cómo forman esa energía es de la forma en que los clasificamos. Los organismos autótrofos son aquellos organismos que producen su alimento, como en la fotosíntesis, que en la fotosíntesis se utiliza energía lumínica del sol y la puedo convertir en energía química, en energía de los enlaces. También están los heterótrofos, que dependen de otro organismo para recibir su alimento. Por ejemplo, los seres humanos dependen de plantas y de animales para poder comérselo y transformar esa energía en ATP. Todos los organismos, incluyendo los fotosintéticos, usan la respiración celular para la producción de ATP. Si ustedes recuerdan, en el video de enzimas, discutíamos que en una reacción exergónica, en una reacción donde se liberaba la energía, había producción de ella, había ganancia de energía. Energía que puedo utilizar para realizar trabajo. Pues como todos los organismos necesitan energía para realizar trabajo, todos los organismos llevan a cabo respiración celular. Lo que pasa es que hay tipos de respiración celular. Hay una que es con oxígeno y hay una que es sin oxígeno. Este capítulo se va a enfocar en la que se trabaja con oxígeno. Parte de todas las rutas metabólicas, que también si recuerdan del video de enzimas, pueden ser lineales o cíclicas, usan reacciones de reducción-oxidación, redox. También, a modo de repaso, en una reacción de reducción se ganan electrones y en una reacción de oxidación se pierden los electrones. Pues dándole para atrás, en la respiración celular se oxida la glucosa, en la fotosíntesis son reacciones de reducción. También otro nombre para reacciones redox envueltas en el metabolismo son reacciones de deshidrogenaciones. Cuando veamos una deshidrogenación es cuando protones se van, pero con los protones también se van los electrones. Así que eso es una pérdida, así que eso es una oxidación. Y lo que tenemos aquí abajo es la reacción general de la respiración celular. Tenemos una glucosa que se oxida en CO2. Ella reacciona con 6 moléculas de oxígeno y produce 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y ATP. Quiere decir que se necesitan 6 moléculas de oxígeno para poder oxidar una sola glucosa, y que por cada glucosa yo voy a producir 6 moléculas de CO2, que es el que nosotros exhalamos después de inhalar oxígeno, y 6 moléculas de agua. Así que por cada glucosa yo también voy a producir energía en forma de ATP, energía libre, energía para realizar trabajo. Los electrones que viajan a través de reacciones de reducción y oxidación nunca se pierden. Si yo los pierdo, hay otra molécula en el ambiente que los va a aceptar.
Generalmente en el metabolismo, quienes aceptan esos electrones o quienes los están perdiendo son moléculas orgánicas o son coenzimas. Pues en este caso, en este capítulo de respiración celular y en el de fotosíntesis vamos a ver coenzimas, pero en este en específico vamos a ver a la coenzima NADH y FADH2. Esos protones que ellas tienen, ellos los pueden liberar, y al liberarlo se están yendo también los electrones, y ahí es donde se ve involucrada una deshidrogenación, que ya vimos que es una reacción de óxido-reducción. También en los procesos bioquímicos, al final de todas las rutas, existe una molécula que los acepta los electrones por última vez. Esa molécula lleva el nombre del aceptador final de los electrones. Cuando hablo de respiración celular, si hay oxígeno en el ambiente, es él quien acepta finalmente los electrones. Pero si la respiración celular es anaeróbica, donde no hay oxígeno, puede ser un compuesto iónico o un ion poliatómico, el nitrato, puede ser el sulfato, entre otros. Ya si hablamos de una fermentación, que vamos a ver las dos rutas de fermentación aquí, quien acepta finalmente los electrones es una molécula orgánica, que dependiendo de la fermentación va a tener un nombre en específico. Los electrones pueden ir viajando de molécula en molécula, pero no se pueden transferir directamente, porque si yo transfiero los electrones directamente, ocurre una explosión metabólica. Es por eso que tiene que existir complejos de proteína que vayan degenerando esa energía para que no llegue de cantazo y ocurra la explosión metabólica. Esa es la famosa importancia de lo que hoy día conocemos como la cadena de transporte de electrones, que veremos al final de este video. Como ya he mencionado anteriormente, en este capítulo de respiración celular ocurre una oxidación de la glucosa, así que como la glucosa se está catabolizando, el delta G debería ser negativo, porque esto es una reacción exergónica. El ATP que se libera se puede liberar de dos formas. En este capítulo veremos que el ATP en ciertos procesos se sintetiza por una fosforilación a nivel de sustrato, pero también cuando vayamos a la cadena de transporte de los electrones, veremos que el ATP allá se sintetiza por quimiosmosis de una fosforilación oxidativa. No se preocupen si no entienden los conceptos ahora, porque más adelante en el video los van a comprender, o esperemos que eso sea lo que suceda. Acá tenemos una glucosa para que vean lo versátil que puede ser un monosacárido. Ella puede convertirse en polímeros de sí misma, almacenándose. Ella también se puede oxidar vía glucólisis para formar al piruvato, que lo vamos a ver. Y tiene múltiples funciones, pero la que nos va a importar va a ser la oxidación completa de la misma. Aquí tenemos a la NADH reducida. Fíjense que aquí es la parte donde conozco si está reducida u oxidada. Bien, pues en el catabolismo, las macromoléculas todas se pueden catabolizar, todas pueden formar parte de reacciones o rutas metabólicas de la bioquímica, y en todas ellas se puede formar ATP. Una de las formas en donde se puede formar ATP es a nivel de sustrato. Eso lo que significa es que yo tengo una enzima. En el sitio activo de la enzima está el sustrato. Ese sustrato tiene un grupo fosfato. Ese grupo fosfato se le añade a un ADP que estaba en el ambiente, y ya tengo un producto y al mismo tiempo tengo ATP. Eso es una fosforilación a nivel de sustrato. Para poder oxidar una glucosa completamente, para poder catabolizarla al 100%, la respiración celular se divide en 4 pasos. El primer paso es glucólisis, rompimiento de una glucosa para formar 2 moléculas de 3 carbonos. El segundo paso tiene 2 nombres: oxidación del piruvato o la formación del acetil-CoA.
CoA significa coenzima A. El tercero tiene 3 nombres. Es el ciclo de Krebs, es el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico. Por último, tenemos a la cadena de los transportes de los electrones. Y repasando, todas las macromoléculas se pueden catabolizar. Un ejemplo de esto son las proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Esos aminoácidos tienen una estructura general vistas ya en otro video. Tú le puedes quitar el grupo amino a ese aminoácido y convertirse en alguno de los intermediarios de estas rutas metabólicas. Esta imagen es un resumen general de los 4 procesos que ocurren en la respiración celular. Cada uno lo vamos a discutir a capacidad. Si analizamos el resumen, vemos que aquí se forma ATP, aquí se forma ATP y aquí se forma ATP. En la glucólisis, que ocurre en el citoplasma celular, y no importa si haya oxígeno o no, la glucólisis siempre se da. El ATP que se forma en glucólisis, que son 2, se forma por una fosforilación a nivel de sustrato. Y la glucosa, que es una, se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos que son piruvatos. El segundo paso, este sería el paso 1, este sería el paso 2, ocurre dentro de la mitocondria, y es que el piruvato se convierte en acetil-CoA. Si tenía 2 piruvatos, voy a tener 2 acetil-CoA. Y este paso es el único proceso de la respiración celular que no produce ATP. El tercer paso ocurre en la matriz de la mitocondria, es el ciclo de Krebs. También se producen por una glucosa, se producen 2 ATP. Y también se produce a nivel de sustrato. Por último, la cadena de transporte de electrones se encuentra en las crestas, en estos espacios de acá, y se forma la mayor parte del ATP por quimiosmosis. De ahora en adelante se va a empezar a discutir paso a paso. Y el primer paso es glucólisis. Este video acaba aquí y tendrá una segunda parte donde se discuta glucólisis.